Es que me da risa porque quita el sombrero. Ya si se está riendo se está riendo ¿cómo se llama? El del que está tirando al sol, hija. Por eso digo yo. Yo vivía en Ecatepec, ¿sí? Yo vivía en el Estado de México, en Ecatepec. Estábamos en la casa de uno de mis hijos y como que tú sientes esa necesidad de buscar tu propio espacio. Nosotros aquí éramos 150 familias que no teníamos tierra. Sí sabemos cómo se hace una ocupación, es llegar a empezar a construir de la noche a la mañana módulos provisionales cuando queremos arrebatárselos al propio gobierno, que son del mismo gobierno. Nos implican varias cosas. A veces meter en riesgo a las familias que van con nosotros, ¿sí? Porque llega la fuerza pública a querernos desalojar o tener una buena negociación. Llegamos al terreno, aquí no había nada. Entonces a la gente que iba llegando se le proporcionaba un espacio por decirlo, de 6 metros por 4. Entonces ahí el compañero podía levantar a sus posibilidades, pero tenía que levantar a flor de tierra, no sin meter varillas y sin meter nada, porque todos los módulos son provisionales. Y entonces la gente empezó a hacer sus espacios, a levantar sus espacios que se les dieron, ya fue de láminas de cartón o de tabique. Ya una vez terminando su espacio, entonces ya se metían a vivir ahí. Y entonces, pues, posteriormente, empezamos a luchar para obtener los servicios. Per parlarti di Penthesilea, dovrei cominciare a descriverti l'ingresso nella città. Sono ore che avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo alla città o fuori. Come un lago dalle rive basse che si perde in acquitrini, così Penthesilea si spande per miglia in una zuppa di città diluita nella pianura. Casamenti pallidi che si danno le spalle in prati ispidi, trasteccati di tavole e tettoie di lamiera. Ogni tanto, ai margini della strada, un infittirsi di costruzioni dalle magre facciate alte o basse, come in un pettine sdentato, sembra indicare che le maglie della città si restringono. Invece tu prosegui e ritrovi altri terreni vaghi. Se Penthesilea è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa. Fuori da Penthesilea, esiste un fuori?
Che cos'è oggi la città per noi? Penso di aver scritto un ultimo poema d'amore alle città nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città, diceva Italo Calvino. C'è chi sostiene che Città del Messico diverrà la più grande area urbana al mondo e che la sua crescita orizzontale, per la povertà e la mancanza di risorse, rappresenti un esperimento sulla possibilità di sopravvivenza della megalopoli stessa. La reale forma della città non corrisponde più a quella struttura urbana a cui solitamente si fa riferimento nell'immaginario comune. Le enormi periferie delle nuove megalopoli, sorte nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, rappresenteranno uno dei paesaggi urbani prevalenti, a cui difficilmente però ci rivolgiamo pensando alla forma della città. Cos'è che ci impedisce di definire un'area urbana, che non è città ma nemmeno campagna, in cui abitano persone che non sono più abitanti rurali ma nemmeno cittadini, in cui il lavoro è informale e i comuni diritti svaniscono, in cui le abitazioni non sono vere e proprie abitazioni, in cui tutte le forme diventano informi? La nostra capacità rappresentativa tende a scartare tutto ciò che è informe, rendendolo invisibile. Ma migliaia di città invisibili si stanno formando specularmente attorno a quelle visibili e forse dovremmo cominciare ad affrettarci a capire le cause del fenomeno globale di città divenute doppie. Como en otras ciudades latinoamericanas, la capital mexicana comenzó a expandirse rápidamente a partir de los años 40 y 50, cuando la industrialización generó un gran atractivo para poblaciones de otras zonas del país. Simultáneamente había una expulsión del campo porque se retrasaba su desarrollo o se despoblaba debido a la pérdida de valor internacional de los productos agrícolas en los mercados. Y eso ocurrió como en Sao Paulo, como en Buenos Aires, como en Bogotá, como en Caracas, generando una expansión muy grande de la ciudad, invasiones de terrenos, ocupaciones ilegales, autoconstrucción. Más de la mitad de las viviendas de la Ciudad de México son de autoconstrucción, sin suficientes servicios educativos, sanitarios, de salud, de comercio, de otros tipos. Uno de los factores que aceleró mucho la urbanización de la gran ciudad a través de las migraciones del campo a partir de los años 50 fue efectivamente esta política de sustitución de importaciones. Nosotros éramos un país hasta 1950 muy agrario-industrial, así se llamaba, agrario-industrial, o sea, más agrario y luego poco industrial. Y a través de los años, a partir de los años 50 se hizo industrial agrario, ¿no? Bueno, dejamos de comprar productos en el mundo y tratamos de hacer una empresa, entre ellas Pemex, que fue a partir de la expropiación petrolera, tratamos de hacer nuestros propios insumos y generar nuestros propios productos. Esto fue parte de un fortalecimiento de la industria, se crearon empleos, se crearon grandes fábricas de objetos industriales y el resultado fue evidentemente una migración no solamente a las grandes ciudades, fundamentalmente Ciudad de México, también a los Estados Unidos, de muchos campesinos que no tenían alternativa de trabajo en su lugar di origen. Inizialmente la migrazione dalle campagne è verso il centro cittadino, ma ben presto il sovraffollamento delle vecindades, le vecchie residenze dei ricchi spagnoli, che erano state frazionate e trasformate in abitazioni multifamiliari, crea un secondo flusso migratorio, questa volta verso la periferia. Se in una prima fase della crescita urbana della capitale si produce la concentrazione della popolazione e la centralizzazione delle funzioni urbane, nella seconda migrazione si viene a formare il cosiddetto cinturone di povertà. Nella prospettiva di una proprietà terriera a basso costo, soprattutto all'inizio molte famiglie con scarsissime risorse organizzano in gruppo occupazioni illegali di terreno, formando le cosiddette colonias paracaidistas, ovvero piccoli villaggi autocostruiti dalla notte al giorno, costituiti da baracche di lamiera, legno e cartone. Estamos sobre lo que fuese una de las antiguas vertientes hacia el lago de México, Tenochtitlan, en el ala de Chalco,
lo que fuera el lago de Chalco. En la época de Porfirio Díaz, es decir, estamos hablando de 1895, un señor que se asentó aquí, que era hacendado, se llamó Íñigo Noriega, era de Colombres, España. Prácticamente se apropia, se adueña de toda la región actual de Chalco, con miles y miles de hectáreas para él. Seca el lago, decide secarlo, y es así como surge esta parte de este río que no existía, porque aquí llegaba, esto todo era lago. Entonces el agua, la parte de la tierra que es secada, la convierte en tierra de cultivo, y a partir de ahí crea lo que le llamaban en ese tiempo el granero de México, porque cubría con 120,000 cargas de maíz al año la Ciudad de México. Los vecinos de todos los pueblos aledaños deciden pelear por las tierras que originalmente le correspondían. Finalmente los pueblos, después del término de la revolución, terminan por recobrar lo que fuera de ellos originalmente. Entonces, el papel que juega Chalco en la revolución agraria, de Emiliano Zapata principalmente, es preponderante, porque de ahí se pretende expandir el modelo agrario a todo el país, cosa contraria que sucedió a final de cuentas con Venustiano Carranza. Al momento della seconda migrazione verso la periferia, la Valle di Chalco e le altre zone circostanti a Città del Messico erano quindi terreni ejidali. Si trattava di aree di proprietà statale che erano state date in concessione ai coltivatori, nella ridistribuzione successiva alla rivoluzione agricola. Il periodo delle occupazioni spontanee e del paracaidismo fu molto breve. Ben presto, infatti, si crea un mercato immobiliario generato dalla vendita illegale dei terreni di concessione ejidale. Yo veo una zona donde no existe nada que voy a hacer ciudad. ¿Cómo se hace la ciudad? Tengo un terreno en posesión de los ejidatarios o de los dueños. Yo, promotor, me pongo de acuerdo con el ejidatario, le doy dinero al ejidatario y me firma un papel así que no es legal. Y entonces yo empiezo, como promotor, a ocupar. No llegan espontáneamente las masas, eso no existe. El espontaneísmo de las masas fue también idea de otros teóricos, no existe. Las lógicas de la rentabilidad inmobiliaria también se dan en la pobreza. Entonces la informalidad pasó a ser constitutiva del desarrollo de la ciudad y pasó a ser legalizada y hasta cierto punto legitimada por los poderes públicos a partir de los años 70, especialmente el presidente Echeverría, dio títulos de propiedad a grandes sectores de estos barrios nuevos y consolidó de este modo su permanencia en el lugar sin hacer suficientes inversiones para proveer los servicios indispensables para un desarrollo saludable, organizado en relación con el resto de la metrópoli. México, como otros grandes países, como la Unión Soviética, tienen en su estructura política algo que los urbanistas denominamos corporativismo urbano. La ilegalidad es parte del funcionamiento de la estructura política, aquí y en muchos países. Pero aquí, fundamentalmente en la urbanización, no se puede entender la ciudad sin la base de la ciudad ilegal. ¿En qué consiste? Un mecanismo muy sencillo. Yo, autoridad, parte del Estado, te permito a un promotor ilegal, a un líder político, que tú puedas organizar la creación de la ciudad, poblar la ciudad, y yo me hago de la vista gorda, quito los ojos a un lado, y todo se hace bajo el régimen de un mercado inmobiliario ilegal donde todo el costo de la urbanización es pagado por la persona que necesita tener una casa. A differenza di altri paesi, in America Latina molti sono gli stati in cui si credeva che i problemi della povertà e della mancanza di un'abitazione avrebbero potuto essere risolti mediante la legalizzazione di proprietà occupate. In realtà, la soluzione relativamente a buon prezzo che offrono gli insediamenti per autocostruzione è stata un elemento importante nel meccanismo che lo Stato utilizzava per riprodurre in maniera effettiva la manodopera. A Città del Messico, infatti, la rapida espansione degli insediamenti irregolari della metà degli anni 40 fu il meccanismo mediante il quale si stabilì la forza lavoro urbana,
a difetto di un'offerta abitativa da parte del settore pubblico. Per trovare una sistemazione, i poveri sono costretti a stabilirsi in territori periurbani di scarso interesse economico. Ovviamente, in generale questi territori sono morfologicamente pericolosi ed ecologicamente insani. Se negli spazi del centro della città i poveri sono facilmente spostabili per gli interessi economici delle grandi compagnie, l'unica salvezza per loro è trovare spazi che nessuno si sognerebbe mai di occupare. Si no se promueve que se construya vivienda realmente de interés social, tomando en consideración que los créditos deben de ser accesibles para la gente y no se toma en cuenta que tiene que haber también un apoyo en específico para cierta población vulnerable que no está contemplada dentro del sector formal, pues la gente va a tener necesidad de vivir en algún espacio y que esto es lo que está generando que se ubiquen en estos asentamientos irregulares a través de las invasiones que se dan de los terrenos o que se ubiquen, como sucede en muchas partes del mundo, abajo de los puentes vehiculares, es decir, la gente va buscando un espacio donde poder albergar. La forma più abituale di produzione di abitazioni nei lotti occupati è l'autocostruzione, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi meccanismo istituzionale di credito. Questo provoca una precarietà dello stato dell'abitazione per tempi molto lunghi. Si tratta di abitazioni minimali di pianta quadrangolare e con tetto piano, in cui i materiali impiegati vanno dal recupero e riutilizzo di scarti al materiale di autofabbricazione, per arrivare all'acquisto di materiali di manifattura industriale come cemento e tubazioni. L'abitazione autocostruita ed autofinanziata segue uno schema flessibile in accordo alle possibilità e alle necessità familiari. ¿Cómo se forma la ciudad? Y entonces, ¿cómo va a llegar con el transporte? ¿Cómo le va a llegar el transporte? La gente no va a comprar un terreno si no tiene transporte para ir a trabajar, porque si no trabaja no puede pagar. ¿Cómo le va a llegar el agua? ¿Cómo le va a llegar la luz? ¿A dónde va a ir el drenaje? ¿Cómo va a sacar la basura? Cada lote va a tener que resolver ese problema y eso lo organiza el promotor. La luz ilegal, a base de diablitos, de cables, donde colocan, se extienden de las grandes centrales donde están los postes con los transformadores de luz más grandes, se extienden los cables y eso tiene que ser pagado. Luego, ¿a dónde va a llegar el transporte? Ahí nacen las rutas de peceros, de colectivos, de combis ilegales también, por los mismos líderes asociados a las combis para que se dé el servicio de transportación de combis. Yo tengo que salir de mi casa, no puedo invertir una hora caminando, tengo que tener una estación de combi y funciona perfectamente la planificación del transporte. Es otra concepción de la planificación del transporte, no marginal, forma parte de la transportación general de la ciudad. Tengo que tener ahí una base de combis para que me lo lleven al metro o a una estación más grande, eso tengo que garantizarlo. El agua, la gente no puede vivir sin agua. ¿Cómo le va a llegar agua a la calle? Se te organizan las pipas y entonces yo empiezo a cobrar la entrega de pipas a determinada cantidad a la gente que yo controlo políticamente, y si no está a favor de mi partido, lo hace hoy partidos de izquierda, partidos del centro, partidos de la derecha, lo hacen. Si no forma parte de mi partido, yo no le doy agua. Las escuelas, tengo que dejar a los niños en una escuela. Hay que organizar la escuela, una escuela que nace ilegal, una escuela que nace con profesores pagados por las propias cooperación de la gente, para dejar a los niños ahí porque los niños no pueden quedarse en las casas. La escuela, la leche, el reparto de leche oficial se corporativiza el agua, el transporte, la luz y la basura. Y eso es la urbanización digna. Pues somos una organización que lucha por porque los pobres no tengan aunque sea un pedazo donde vivir, más que nada. Sí, sí es la organización, pues llegamos, compramos y pues empezamos a construir nuestras casas, más que nada, ¿no? Compramos lo que es el terreno y cada familia con sus propios recursos hace sus casas así como tengan de dinero, más que nada. En sí nosotros para la construcción no se pide ningún apoyo, nada más, en sí son los servicios, más que nada que es lo que se lucha porque metan los servicios a las colonias. Luego sabemos que
también la desindustrialización que ha padecido México y que ha sido muy notoria en la propia capital, ha llevado a desempleo de millones de personas, una bajísima capacidad de incorporar a las nuevas generaciones de jóvenes, y esto ha magnificado el desarrollo de mercados informales. Pero no solo la informalidad se refiere al mercado laboral. Muchos pensamos hoy que hay que hablar de una informalidad, aunque la noción pueda parecer insuficientemente rigurosa, para referirse a la informalidad en la política, el clientelismo, las mafias de poder que gestionan el poder, los modos en que se organiza no solo la producción sino el consumo. En las nuevas generaciones es muy evidente que la informalidad está presente en la totalidad de la vida cotidiana. La enorme expansión de la piratería para obtener videos, discos, ropa, todo tipo de bienes, se hace sobre todo presente en las nuevas generaciones. Entonces hay que analizar la informalidad urbana como un modo de desorganización de las estructuras formales y de complementariedad de otros mercados surgidos espontáneamente para satisfacer necesidades que no están atendidas por los mercados formales. Bien. Entre sangre. Pepito Box, famoso, famoso. Los ambulantes como tales, pues existen desde la época de los aztecas, o sea, tener los productos en el piso y vender al menudeo es una tradición, digamos, comercial que existe. En el caso de la Ciudad de México, siempre ha habido ambulantaje y siempre había estado más o menos regulado. Fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en el que frente al crecimiento del ambulantaje decidió hacer un programa que se llamaba Mercado sobre Ruedas. Y dijo, bueno, si hay tantos ambulantes y hay tantos productos, acerquemos el productor con el consumidor y evitemos el intermediarismo, abaratemos los precios y vamos a hacer un programa que se va a llamar Mercado sobre Ruedas. Y entonces, de pronto, teníamos 2,000 o 3,000 o 5,000 y después 10,000 y después 15,000 demandas de espacios para participar en estos mercados sobre ruedas. Y poco a poco se fue transformando y se pasó de los aguacates y de las naranjas y de los chiles a los juguetes chinos, a las sandalias, a los bolsos piratas, a los discos, a la música. Y el comercio ambulante empezó a rebasar y a crecer hasta volverse en un sistema totalmente fuera de control. Y digo de control desde la perspectiva de la población, pero perfectamente controlado desde la organización política. ¿Por qué? Porque cada agrupación tiene un líder, cada agrupación tiene un número de puestos, cada agrupación paga una cuota. Y entonces empezaron a volverse millonarios, funcionarios públicos, encargados de las delegaciones, líderes de ambulantes. No existe solo en la Ciudad de México. Si vamos a Lima, en Perú, o a Sao Paulo, o Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas, algunas ciudades argentinas, vamos a encontrar fenómenos semejantes de desarrollo informal, no como simple recurso alternativo individual o familiar, sino como redes muy vastas que se organizan para obtener ingresos y para obtener un conjunto de servicios o bienes que de otra manera no pueden conseguir. Esas redes informales son muy poderosas. En algunos casos implican un poder alternativo al poder oficial, un modo de organización más atenta a las necesidades cotidianas de las mayorías,
y no solo de las élites o de los grupos privilegiados. Pero también en muchos casos estos grupos son violentos, desconocen totalmente las vías legales a través de las cuales podrían conseguir parte de los bienes. Y en otros casos desarrollan un poder que podríamos llamar alternativo o paralelo al poder estatal, al poder de los partidos, de los sindicatos, y negocian sobre la base de ese poder construido masivamente tierras, construcción de viviendas, la gestión de servicios de la ciudad. En muchas de las ciudades latinoamericanas, entre ellas la Ciudad de México, el transporte público, que en gran parte es de gestión privada, la recolección de la basura y muchos otros servicios están desarrollados por redes mafiosas, que no solo son alternativas o paralelas al poder público, sino que tienen un poder ejercido sobre la base de la violencia, de las armas, la intimidación a los adversarios, a veces con concentración monopólica o cuasi monopólica de la gestión económica en el rubro al che si dedicano. Però non si tratta di fenomeni nuovi, si tratta di retaggi del passato. Cioè esistono due grandi istituzioni a Città del Messico, nel Messico, che sono create attorno al culto del Niño, soprattutto, sono delle pratiche religiose, all'interno delle quali esiste una gerarchia ed esiste il mayordomo che non è una nascita nuova, è un retaggio. Però non è per niente nuovo, perché addirittura se noi esaminiamo la città italiana del secolo XIII, XIV soprattutto, no? La città italiana si sviluppa da un punto di vista del diritto, e non soltanto urbanisticamente, su un vuoto dell'impero. Cioè è l'assenza dell'impero romano di Occidente che permette in questi vuoti agli individui di organizzarsi. Tutto il diritto dell'epoca medievale si sviluppa su questo fatto. Y heridos. Según las apreciaciones de las autoridades de la Ciudad de México, hay en estos momentos más de 1.000 muertos. Se decía anoche que había unos 1.000 atrapados, también información del Departamento del Distrito Federal. 250 edificios se derrumbaron, 50 más están en peligro de venirse abajo o se están viniendo abajo ya de hecho, y 1.000 más en condiciones muy precarias. Unas 50.000 personas están participando en las labores de rescate. Hay problemas en nuestra ciudad de agua, de teléfonos y de luz. Porque finalmente no fue una cuestión nada más de carácter geológico, sino que fue un cisma social. Lo que consideramos que el 85 es un momento de
de ruptura, pues, ¿no? Con algunas de las costumbres o con algunas de los vicios que se traían, principalmente en ese sentido de desenmascarar el papel que jugó el Estado. Primeramente, decía yo, en la construcción deficiente, pues, de muchas de las edificaciones, después la indiferencia ante la tragedia y por ende la respuesta tardía, pues, ¿no? En este sentido. Y bueno, es esta respuesta tardía la que permite la movilización espontánea que después dará como resultado las distintas organizaciones, ¿no? Además tendríamos que reconocer que posterior a los sismos del 85, de esos escombros surgió lo que fue una participación y solidaridad ciudadana que lo que hizo fue engendrar un movimiento urbano popular que incidió directamente en la transformazione democratica del Distrito Federal. Settembre 1985 il terremoto. Il terremoto a Città del Messico è stata una situazione di disastro nel quale il governo non ha potuto fare una risposta pronta. Quindi si sono create diverse organizzazioni fra gli abitanti, anzitutto del centro città. Quindi si è cominciato a fare una divisione di lavoro molto interessante. Io ero architetto, quindi io potevo lavorare tutto gratis, senza remunerazione economica per fare progetti. Forse in queste persone c'era qualcuno che era medico, quindi lui dava gratuito la questione della sanità. Forse c'era un muratore e quindi loro lavoravano gratuitamente e gli mettevano su un quaderno il numero di ore che lui lavorava e quindi determinati numeri di ore che lui lavorava se li poteva dare già la sua abitazione, il dipartimento, no? E poi si è creato questo modello che ha cresciuto così che poi si è costruito un mostro. Es un abrir de ojos de algunos sectores de la sociedad. Es la ruptura con un control ejercido por el gobierno durante muchos años. Pero también hace que emerja, pues, una necesidad que estaba como que oculta, pues, ¿no? En ese sentido, y que es, por un lado, la necesidad de la vivienda, pero la movilización que se da primeramente espontánea para ayuda, pues, de los damnificados, se va convirtiendo en la posibilidad de organizar y exigir conjuntamente, pues, explicaciones y alternativas. Pero nos queda claro que en gran parte de estas organizaciones empiezan a lucrar políticamente, pues, con el movimiento, que al final o después de muchos años el movimiento urbano se convierte también en un negocio, pues, en un modus vivendi, pero también en un trampolín político, ¿no? Que finalmente es utilizado para conseguir prebendas particulares, ¿no? Se le prime forme comunitarie sorte per la necessità abitativa furono dalla metà del secolo scorso i gruppi spontanei di famiglie povere, i cosiddetti paracaidistas, il terremoto dell'85, oltre a sottolineare il progressivo arretramento dello Stato, contribuisce alla nascita di nuove forme di auto-organizzazione sociale e politica. Sebbene molte di queste organizzazioni confluiranno nel sistema politico statale, altre andranno a formare vere e proprie alternative del tutto indipendenti, in grado di riuscire a vedere ciò che progressivamente per il potere sta diventando un'enorme città invisibile. Nuestra organización es el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Formamos parte de la UNOPI, que es una organización que tiene presencia a nivel nacional. Y bueno, el eje principal de nuestra organización es la vivienda, porque es uno de los problemas más acuciantes, pues, en la Ciudad de México. En ese sentido, la especulación de la tierra,
corrupción que existe pues en las instancias o en las dependencias que deberían encargarse de promover la vivienda por parte del gobierno, orillan o generan que mucha o una buena parte de la población no tenga acceso a este satisfactor. En ese sentido, la especulación de la tierra hace inaccesibles también los precios para poder pagarlos o para poder adquirirlos mediante un contrato de compra-venta. De tal suerte que la única alternativa que de repente encontramos es el poder ocupar pues espacios, el poder tomar predios que consideramos que son viables para la vivienda. Sin que esto signifique que mantenemos una situación irregular. Se podría decir que es otra forma de vivir. Si se está tratando de impulsar una sociedad alterna, diferente, la contraparte, la otra forma de vivir, como lo hacen, por ejemplo, las comunidades zapatistas en Chiapas, como lo hacen los compañeros de Sin Tierra en Brasil, como lo hacen en Argentina y en fin, en muchos otros países donde se están dando procesos parecidos al que estamos aquí, donde hay grupos, donde hay gente que ha decidido organizarse para cambiar el sistema y la realidad en la que vivimos. Planteamos la necesidad de organizarnos porque como parte de la problemática urbana nos hemos enfrentado o nos hemos encontrado con que incluso las fuerzas que deberían encargarse del orden son corruptas y protegen a los delincuentes. Nosotros, la gente del pueblo, la gente de abajo, somos capaces de prevenir la delincuencia, la drogadicción y de estar seguros de prevenir robos, violaciones, asesinatos. En nuestras colonias no entra la policía. Somos nosotros mismos quienes nos encargamos de cuidar nuestra seguridad. Y eso pasa igual con mantenimiento, porque todos somos capaces de poner drenaje, de arreglar el agua, hay compañeros que se especializan en la luz. De tal manera que se conforman comisiones, ¿no? Comisiones de mantenimiento que se encargan de ver la cuestión de la electrificación o la cuestión del drenaje. Se ha creado una estructura y una forma de trabajo en la que todos somos responsables y en la que todos participamos. Y con esto demostramos que no necesitamos que nadie más lo haga por nosotros, porque tenemos la capacidad y la fuerza de hacer eso y muchas otras cosas más organizados. En este caso, por ejemplo, arrancamos el material para los proyectos de agua y de drenaje. Con trabajo comunitario, con trabajo colectivo, se hizo la instalación y eso nos permite ahorros en un momento determinado que son aprovechados para hacer una vivienda más amplia que la que ofrecen los cajones gubernamentales. Este es como que un primer momento en términos de lo que hace la organización con el trabajo y con la situación meramente constructiva, pues. Bueno, el proyecto o los proyectos pues de vivienda tratan de ser de alguna manera consensados, son producto de talleres o de pláticas o de opiniones pues de todos los compañeros que se vierten en espacios pequeños o bien en la Asamblea General, porque la Asamblea General es el espacio en donde discutimos y decidimos pues las cosas, el quehacer de todos. Creemos que hay dos sociedades o dos grupos, pues. Lo que nosotros en la organización definitivamente no creemos en el sistema que gobierna nuestro país y que está gobernando y apoderándose del mundo. Y nosotros desde las colonias, desde las comunidades, estamos tratando de impulsar una alternativa y como que a la vez tratando de enseñar a los demás y demostrar que otra forma de vivir y de relacionarse es posible, ¿no? Para nosotros es importante, cuando nosotros llegamos o empezamos en la organización, veamos la necesidad de resolver nuestra problemática pues económica o una problemática economicista. Sin embargo, y esta problemática
tenía que ver con espacios dignos o espacios adecuados para el desarrollo de nuestros hijos. Me parece que en el transcurso del tiempo lo que hemos entendido es que no basta con un patio amplio, no basta con espacios abiertos, que esa área que se necesita para el desarrollo de nuestros hijos es el país y es el mundo, ¿no? Y ahí cambia la visión, pues, de la organización. Gli anni '80 non sono solo la decada in cui nascono molte delle forze politiche e della società civile che vanno a rivendicare i diritti dei cittadini, ma sono pure gli anni in cui le multinazionali entrano nel paese e lo Stato inizia a privatizzare i beni pubblici. Nosotros partimos de considerar a la vivienda como un derecho humano y en nuestra constitución política se reivindica a la vivienda como tal y que todos los mexicanos tenemos derecho a contar con una vivienda digna y decorosa, así es como lo señala. Y también reconocemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que fue signado por nuestro país. Por lo tanto, nosotros partimos de reconocer que todos tenemos derecho a contar con un techo, que es un derecho inalienable a partir del cual se pueden desarrollar los demás derechos. Es decir, si no contamos con una vivienda, no podemos tampoco contar con un espacio donde recuperar nuestras fuerzas de trabajo para poder ir a trabajar al día siguiente, donde poder estudiar, donde poder ejercer el derecho a la alimentación, donde poder incluso tener el derecho a soñar. Consideramos que es muy importante por eso que existan programas en específico para atender a esta población y que desgraciadamente con todas las reformas estructurales y con lo que es el denominado el consenso de Washington que se cumple a finales de los 80s y que no es ni más ni menos que el Congreso de los Estados Unidos con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, plantean en específico 10 acciones que debemos de cumplir los países latinoamericanos, pero que no cumple Estados Unidos. En el caso concreto de México, sigue al pie de la letra lo que plantea este consenso de Washington y entonces se liberan lo que son estas tasas de interés y se restringen los programas sociales. En los años 80 se concluyó esta etapa de sustitución de importaciones, empezamos en los años 80, coincidió con el sismo como un parteaguas, a cambiar estas estrategias de la economía por lo que hoy conocemos como la gran proceso de la globalidad, ¿no? La Ciudad de México fue conceptualizada en las grandes estrategias de la globalización como un gran centro de consumo, no de producción, de consumo. Grandes McDonald's, grandes monopolios de cualquier cosa, de la ropa, de la industria televisiva, etcétera, iban a ser ubicados en esta ciudad. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, desapareció la industria y la gente enfrentó una gran crisis en los años 90. Por eso se explica el crack financiero de los años 94. Esto gran parte explica. Uno de los, ojalá lo pasen en la televisión, en México, uno de los grandes impactos de la globalización, por lo menos en México, fue una gran crisis porque la gente no tuvo trabajo. Por ejemplo, a principios de los 90 se proyectaron 5 grandes planes de desarrollo para focos que se quería que fueran dinámicos para el conjunto de desarrollo urbano. O sea, las autoridades hablaban como si la ciudad o la megalópolis en su conjunto no tuviera remedio, y lo que se podía hacer eran acciones particulares, como se hizo creando Santa Fe, ese lugar que pretendía ser del primer mundo, dar espacio de instalación a grandes empresas transnacionales y residencia para sus ejecutivos. Y en ese sentido su proceder pues del gobierno lo ha llevado a que a lo mejor sí pudiera decirse así, a ir creando una ciudad dentro de la ciudad. Y esta ciudad es, claro, la demostración del poder económico
del neoliberalismo, de las transnacionales, de la gente que tiene el poder, que tiene el dinero, y esto se refleja pues en estas colonias que tú mencionabas, en Santa Fe, en Perisur, en Polanco, en San Ángel. Si tú caminas por esas colonias, vas a sentirte como que en otro mundo, como que no eres parte de esta ciudad pues mexicana, y que estás viviendo en, hasta incluso pudiéramos decir, hasta en otro país, ¿no? Que no tiene nada que ver con la vida que se lleva en las periferias, como lo es en esta colonia, ¿no? Con respecto a esta visión que los gobiernos han planteado en los últimos años y que tiene que ver con una limpieza de espacios, que tiene que ver con quitar lo que desde su punto de vista afea, ¿no? Y que para nosotros es algo así como cuando llegan las visitas, tratar de meter la basura debajo de la alfombra. Nos pensamos evidentemente que marca el camino que el gran capital ha establecido para nuestro país y que tiene que ver solamente con la prestación de servicios, es decir, el turismo, el convertirse en proveedor de materia prima en algunos casos, etc. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido. No estamos de acuerdo en que el centro histórico de la Ciudad de México, por ejemplo, hoy por hoy se ha convertido en vivienda o en oficinas de gran lujo y en departamentos pues desarrollados por la iniciativa privada y por el hombre más rico del mundo, de acuerdo a Forbes, ¿no? L'espulsione del commercio ambulante dal centro della città significa che si vuole fare un'altra cosa, riqualificare il centro storico, cioè facendo aumentare anche i costi. Cioè, io credo che Città del Messico, la zona del Zocalo e di tutta la cosiddetta zona A, nel giro di 10 anni sarà uno dei centri più commerciali più belli che ci siano, tra l'altro perché dispone anche di valori architettonici di altissimo livello. Se voi pensate zone come, che so, Santo Domingo, la Plaza di Santo Domingo. Centro storico è un referente per il commercio. Venire a comprare a centro storico quindi vuol dire che costa di meno. La ragione perché questi ambulanti sono centro città è perché ha un genius loci, il centro storico, molto attrattivo. Il fenomeno dell'urbanizzazione, così come la città era il passaggio, segna il passaggio dalla preistoria alla storia, che il fenomeno dell'urbanizzazione colloca gli individui in un tempo storico, cioè li secolarizza, come si può dire, cioè li fa entrare in quella che è la dimensione del loro tempo. E la dimensione contemporanea è scandita dai processi di globalizzazione economica che consolidano il processo di separazione sociale e fisica di una città doppia, venuta progressivamente a formarsi con la spinta dell'urbanizzazione del secolo scorso. La periferia di Città del Messico è oggi talmente vasta che si parla di zona metropolitana della Valle del Messico per definire un'enorme area divisa tra due stati, il Distretto Federale, dove originariamente sorse la città, e lo Stato del Messico, che raccoglie la maggior parte della periferia con scarsità di servizi e occupazioni illegali della terra. Città del Messico, come tutte le città e popolazioni con base urbana, è un prodotto del processo storico. Allo stesso modo, per gli stessi motivi, la forma fisica della città è un altro mezzo per cui la diseguaglianza sociale si riproduca e si mantenga. La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni.
Ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latte ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall'ultimo modello d'apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia di ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, di godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità. Dove portino il loro carico gli spazzaturai, nessuno se lo chiede. Fuori dalla città, certo, ma ogni anno la città si espande e gli immondezzai devono arretrare più lontano. L'imponenza del gettito aumenta e le cataste si innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Il risultato è questo, che più Leonia espelle roba, più ne accumula. Rinnovandosi ogni giorno, la città conserva tutta se stessa nella forma definitiva, quella delle spazzature di ieri che si accumulano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni, anni e lustri. Forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. En la primera modernidad ilustrada, que se proponía como una modernidad para todos, se aspiraba a que la educación fuera para todos, que hubiera vivienda para toda la población, que el conjunto de los servicios estuvieran abiertos y todos a largo plazo pudieran ser incluidos. El actual desarrollo del capitalismo no tiene interés en incluir a todos, más bien trabaja sobre un modo de acumulación y de lucro que hace necesaria la exclusión de amplísimos sectores. Pues yo creo que una de las cosas centrales de las sociedades contemporáneas, específicamente en México, es justamente este concepto de desechar lo que no sirve. Y desechar lo que no sirve no solamente tiene que ver con el cartón, el papel, la botella de plástico o el vidrio, ¿no? Tiene que ver también con personas, desechar personas, deshacerse de enormes contingentes de personas que por su nivel de educación, que puede ser bajo, por su pobreza, que puede ser mucha, o por sus formas de pensar incluso, ¿no? Son desechadas cotidianamente en los sistemas políticos. Es que estos pobres, finalmente excluidos de la educación, de la escuela, de las leyes de seguridad social, del empleo, encuentran como único mecanismo de sobrevivencia el usar lo que ya nadie usa, en consumir lo que ya nadie consume y en vivir de lo que todo el mundo está despreciando. Y ahí hay una complejidad casi filosófica para entender una de las realidades que estamos viviendo hoy, que es
la gente comiendo basura, la gente viviendo de la basura, la gente viviendo en la basura, adentro de la basura, y creando su proprio meccanismo di educazione e di reproduzione. La gestione e la raccolta dei rifiuti è uno dei servizi che lo Stato deve mettere a disposizione per i suoi cittadini. Ne consegue che tutte quelle persone che fanno parte del sistema di raccolta e differenziazione dei rifiuti siano in qualche modo collegate alla rete di gestione dei servizi pubblici. Com'è possibile allora che questi lavoratori vivano in baracche dentro la discarica, senza nessun diritto, al limite ultimo della sopravvivenza? Después de haber pasado 3 años haciendo la primera investigación sobre basura, en la cual no había información y tuve que ser primero barrendero, después andar arriba de un camión como machetero, después irme a vivir a un tiradero de basura como pepenador y finalmente pasar estos 3 primeros años de mi vida profesional dentro del mundo de la basura. Uno de mis maestros me dijo: y después de 3 años, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste en el fondo de la basura? Le dije: maestro, lo que encontré en el fondo de la basura es una fotografía. Es una fotografía perfecta de lo que es el sistema político mexicano. Hoy, a partir de la basura, puedo explicar cómo funciona el sistema político mexicano y cómo estos liderazgos verticales están presentes no solo en la basura, sino en el ámbito nacional, y cómo están conectados construyendo esta gran pirámide que se llama el autoritarismo mexicano. La Ciudad de México mantiene un fenómeno de caciquismo que es único en el mundo. La gente que surge de la basura, que se erige como líder, que se consolida como representante popular y que se transforma en el interlocutor entre el gobierno, entre la sociedad, entre los medios, y que a partir de eso se transforma en un político. Y aparece toda esta historia del zar de la basura. Cuando él muere, se reproduce lo que Max Weber llama la reproducción del carisma. Él había creado ya toda una burocracia alrededor de su poder, que iban a reproducir las mismas relaciones de control político, de control social, de control económico, y que hoy, en México, 2008, siguen siendo benefactores de este proceso. El problema vigente de la contaminación de los tiraderos a cielo abierto sigue no solo en México, sino en toda la República Mexicana. El problema del control político con este tipo de agrupaciones caciquiles sigue vigente. Y no está solo en la basura, lo tenemos en los maestros, en los taxistas, en los sindicatos petroleros. O sea, estamos hablando de esta reproducción de viejas formas de control autoritario que tienen estos gobiernos y que están presentes hoy en el México del siglo XXI. ¿Dónde iba? ¿De dónde es usted originario de aquí, de Necha? Soy de Huetamo, Michoacán. ¿De Michoacán? Sí. Híjole, ¿hasta aquí vino a parar? ¿Está lejos, Michoacán? Sí, está lejos. La desesperación de ver pelear uno a sus padres, pues se retira uno, ¿verdad?, de la familia. Claro. Ajá. Entonces dejó familia allá. ¿Hace cuánto que vino a vivir aquí? Tendrá como unos 6 meses. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? Porque me ganaron el lugar donde yo, bueno, más bien por no sufrir más groserías. Ajá. ¿Te estuvieron molestando allá? Sí, me estuvieron molestando y me vine para acá. ¿Por falta de dinero, supongo? Por falta de dinero, sí. Y allá me querían estar cobrando también y no tenía yo quien me diera, pues yo me vine para acá porque dije, pues aquí trabajo y tengo que hacer un pesito en mi bolsa y ya como. ¿Se vino solita? Sí, solita me vine.
tiene hijos ni nadie que la cuide usted? No, no tengo hijos. Mis familiares están lejos. ¿Cuánto más o menos saca al mes? En veces a los 4 días saco 150, 160. ¿Con eso logra así? 200. ¿Logra sacar de comer? 250 en veces. ¿Pagar sus gastos? Sí, ajá. Porque de aquí a que venga a juntar ya me gasto ese dinero en comer y otra vez vuelvo a empezar a juntar y así. ¿Logra salir de aquí a veces? Pero sí saco chacharitas, como quien dice, juguetitos para vender en el tianguis. De aquí va a vender al tianguis. Ajá, ¿Aquí en Mesa? el mismo señor que yo lo dejé, ese mismo señor me lleva las chácharas y las vende. Y de ahí me trae el dinero. ¿Qué tal les tratan las autoridades aquí? ¿Se portan bien con ustedes? Pues conmigo no se han metido. ¿Usted vive aquí atrás? Aquí atrásito, aquí abajito vivo en un cuartito. ¿Y qué tal es la vida ahí? Pues no me molesta nadie. ¿Tiene todos los servicios? ¿Tiene luz? No tengo luz, no tengo nada. ¿El agua? ¿Cómo le hacen con el agua? El agua cuando viene la pipa, hace poquito ya tenía como un mes de no bañarme, más de un mes, como 2 meses, andaba toda costruda. Hace poquito andaba hasta chillando yo de que ya no aguantaba el escozor de todo el cuerpo, de que me quería bañar y a dónde, ni siquiera nada de agua. Ajá. Y se siente feo así. ¿Paga el agua? Sí, 10 pesitos cada tambo. ¿Un tambo de agua así? Ajá. 10 pesos. 10 pesos. Cuénteme una cosa, ¿usted nunca se ha enfermado? Sí. ¿Y cómo le hacen en ese caso? Ay, sí, me he enfermado y nadie me ha visto. ¿Es una persona que trabaja aquí, está en la colonia? Sí. ¿Cuántos años tiene usted, si puedo preguntar? Soy del 52, nacida en 1952. Para esta fecha yo hago la cuenta que tengo 55 y en junio cumplo 56. Híjole, ¿qué día? 15 de junio. Felicidades. Gracias. Sobre esta idea solamente agregaría un comentario. O sea, la basura, ¿en dónde se pone la basura? Se pone en el bote de basura. ¿Y dónde está el bote de basura? Bueno, pues está en la esquina, afuera de la casa, en fin, siempre es lejos y fuera de nuestra presencia y de nuestro olfato. La basura dentro de una ciudad siempre se puso afuera y lejos de nuestra vista y de nuestro olfato. Pero ¿cuál es el lugar de la basura? O sea, ya no hay más lejos, ya no hay más fuera, porque todo está siempre cerca y dentro del siguiente nicho ecológico. Entonces tenemos paradigmas que seguimos utilizando de una manera totalmente errónea. La Ciudad de México específicamente hoy,
con una población cercana entre 18 y 19 millones de habitantes, genera 21,000 toneladas de basura. 21,000 toneladas de basura, de las cuales el 40% son materiales orgánicos que no se pueden reutilizar. Y un 60% que es reutilizado, digámoslo así, a la mitad. De las 20,000 toneladas de basura que se generan en la ciudad, 8,000 van a un relleno sanitario, que tiene control de líquidos, que tiene control de contaminación, que tiene sitios de confinamiento. ¿Y qué pasa con las otras 12,000 o 13,000 toneladas? Se van a los tiraderos al aire libre. Y ahí nos aparecen cientos y miles de trabajadores, de amas de casa, de niños, de ancianos, de viejos, de caballos que vienen cargando esas enormes pacas de basura, tratando de buscar en la miseria y en el último de los reductos sociales una forma de sobrevivencia. Hoy, en la Ciudad de México, más o menos entre lo que es el sistema de recolección y disposición final, sumando a sus familias, estaríamos hablando de cercanamente a las 200 o 250,000 personas que viven todos los días de los desechos. Y esto es una alarma.